Un terreno elevado al abrigo de una cresta boscosa, mirando a través de las fértiles tierras del Levante. Está poblado por personas que son tan grandes que los espías que regresan del reconocimiento se preguntan si una invasión es incluso posible. Su informe es desconcertante. Nos hicieron sentir como saltamontes. ¿Por qué estas personas son tan gigantescas? Son los Anakim, un grupo de personas cuya historia se remonta a los primeros tiempos, cuando los Ben Elohim tomaron hembras humanas y produjeron los llamados Nefilim. Los Anakim se sospecha que aún siguen entre nosotros desde entonces. Si nos centramos en el libro de Josué, veremos que el escritor reafirma la memoria hebrea de una hibridación que combinó los rasgos de los Ben Elohim como los poderosos. Esta fue la segunda ola de poderosos, y fue un hecho de que esta ascendencia híbrida fue recordada con el nombre de Anakim. Llama la atención que la palabra Anakim es asombrosamente cercana a la palabra sumeria para nuestros antiguos hibridadores, los Anunnaki. Anakim, Anunnaki. Según la tradición hebrea, Anak fue el progenitor del gigante Anakim. El Anak hebreo tiene una contraparte en el Islam, también llamada Anak, pero esta vez es una mujer. Su hijo es el rey Ug, que también es un gigante. En la tradición hebrea, Ug se llama Og. Og o Ug es tan grande que en la tradición hebrea se nos dice que su cama tenía 13 pies de largo por 6 pies de anchos. Si revisamos la mitología griega, también encontramos al rey Anax, el progenitor de los anactorianos. Esta también es una raza de gigantes que se dice que medían 15 pies de altura, unos 4,5 metros aproximadamente. Así que el hecho de que tengamos estos mismos nombres similares, Anak, Anax, Anakim, Anunnaki, insinúa la posibilidad de que haya un recuerdo real de personas gigantes reales y que este recuerdo ha sido llevado por diversas culturas y tradiciones en todo el mundo. Historias de gigantes aparecen en mitologías en todo el mundo: celta, nórdica, hindú, nativoamericana y tradiciones aborígenes australianas. Todas hablan de gigantes compartiendo el planeta con nuestros ancestros lejanos. Si esas historias están arraigadas en las memorias ancestrales, entonces sería razonable esperar que se hayan encontrado algunos restos gigantes. De hecho, al parecer, se han realizado muestras de restos humanos de tamaño anómalo con mayor frecuencia en las Américas, específicamente en los Estados Unidos. Entre 1819 y 1859 se encontraron tumbas de restos humanos anómalamente grandes. Fueron encontrados en Missouri, Ohio, Virginia Occidental, Iowa, California y Pensilvania. Las tumbas fueron reportadas en la prensa y durante un tiempo fueron curados por el Instituto Smithsoniano en Washington. Dedos extras, mandíbulas llenas de dientes molares, con otras anomalías físicas que realmente daban muestra de su diferencia con los humanos de este planeta. Sería interesante que si estos restos fueran reales, alguien se tomara el tiempo para estudiar el ADN, hacer pruebas para descubrir quiénes eran estas gigantescas personas, si pertenecían a otra especie o eran simplemente inusualmente personas grandes e interesantes. Pero, como siempre sucede en estos casos, los restos han sido repatriados de conformidad con la protección de tumbas de nativos americanos y la ley de repatriación. Ahora bien, su repatriación y protección es aparentemente un acto respetuoso, a simple vista no condenable, pero en ausencia de pruebas de ADN no tenemos forma de saber si se trataba de otra especie o algo así muy diferente en la línea del tiempo del Homo sapiens, o si simplemente eran inusuales y personas muy grandes.
La misma pregunta tentadora se aplica a otro grupo de misteriosos visitantes que aparecieron cerca del Levante en el segundo milenio antes de Cristo. Las circunstancias de este encuentro, descrito en Génesis 18, se relaciona con la concepción de un niño llamado Isaac, el hijo de Abraham y Sara, los progenitores de la tradición hebrea. Abraham y Sara surgieron de una cultura con raíces sumerias y probablemente hablaban arcadio, la lengua franca de las culturas hijas de Sumeria. Estos crecieron educados en las historias sumerias de los comienzos y en las que se hablaba acerca de la gente del cielo. De hecho, la tradición de Abraham y Sara tenían su propio nombre para la gente del cielo. Estos les llamaban los poderosos. La presencia del supuesto santo nombre de Yahvé en Génesis 18 nos da pistas sobre el hecho de que no estamos leyendo la narración original de este encuentro entre Abraham y Sara y estos tres Elohim. Estamos seguros que la palabra Yahvé fue reemplazada en el original y, como ya lo hemos aclarado en videos anteriores, la palabra Yahvé aparece por primera vez en Éxodos 3:15. Su aparición antes de eso es una clara evidencia de manipulación en las traducciones, ya que la palabra usada anteriormente al evento de Éxodo 3:15 es la antigua palabra Elohim, que significa poderosos, y hemos visto en otros videos que los poderosos es la forma hebrea de referirse a la gente que viene del cielo de las narrativas mesopotámicas. Lo que eso significa es que cuando vamos a Génesis 18 podemos darnos cuenta que lo que se dice de la gente del cielo o poderosos es que son como nosotros. La historia comienza así. Algunos poderosos se le aparecieron a Abraham cerca del gran Albo de Manre, mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día. Abraham levantó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Evidentemente lo que Abraham y Sara vieron fueron tres varones, tres seres con apariencia humana. No hay otra descripción dada en esta etapa. La palabra utilizada para varones en este pasaje es Ish, la cual siempre es utilizada para aquellas personas que no son terrestres. Para saber más del significado de esta palabra les dejo aquí arriba un video donde se amplía más del tema. Siguiendo la narración, en ese encuentro de Abraham y los Elohim, estos tienen una conversación, y es lo que sucede en la conversación y después de esta conversación que da pistas a Abraham y Sara que había algo diferente sobre estas personas de aspecto humano que tenían enfrente y que se habían reunido con ellos ese día. Abraham responde a sus tres visitantes con una cálida hospitalidad, se dirige a sus tres invitados como señores, él y su esposa luego preparan la comida y le permiten comer. Después de la comida la conversación toma un giro bastante inusual cuando los visitantes le explicaron a Abraham que estarían pasando por ahí en exactamente un año en el que dicen él y Sara habrán tenido un hijo. Al escuchar esto, Sara no puede evitarlo y se ríe. Así narra la historia. E igualmente desconcertado, Abraham acosa a los visitantes con preguntas ya que él y su esposa ya dejaron la edad de tener hijos. ¿Quiénes o qué son estos hombres para hacer tal afirmación imposible? Por supuesto, el lector sabe que dentro de un año Abraham y Sara de hecho ya habrán tenido a un hijo, su hijo Isaac. Pero en este punto de la narración vale la pena señalar que durante la conversación en sí, lo que Abraham y Sara estaban viendo delante de ellos simplemente parecían tres seres humanos, así que al parecer, y según la narración, la gente del cielo se veía como nosotros. Pero, ¿podemos obtener más detalles? La respuesta es sí. Porque esa historia inmediatamente nos conduce al siguiente episodio, cuando esta gente del cielo va desde el lugar de Abraham y Sara y visitan a los parientes de estos en Sodoma. Y un detalle allí nos dice algo más sobre la apariencia de estas personas del cielo. En el relato de Sodoma,
El texto se refiere a los hombres como ángeles, aunque vale la pena notar que la palabra ángel realmente significa enviado, o sea, un agente con el que una persona envió una asignación o un mensaje. Nunca denotan cualquier cosa sobre la biología de la gente. Una vez más, el editor de la historia de Sodoma se refiere a la gente visitante del cielo simplemente como hombres. En este pasaje, el editor del texto ha reducido su número a 2, posiblemente como una forma de separar al que lidera, que en nuestras traducciones es el nombre de Yahvé, y quiere separarlo de la vergüenza de lo que está a punto de pasar. También se nos cuenta un poco más sobre la apariencia de las personas del cielo y su llegada a Sodoma. Son increíblemente atractivos y desafortunadamente en Sodoma esto se convirtió en un pequeño problema. Imagínate que de pronto por las calles de tu ciudad se baje de su auto una megaestrella de Hollywood o algún ícono del pop. Solo piensa cómo los jóvenes los acosarían a ellos y los tipos de dinámica que habrían a medida que estos son acosados. Es la escena que se nos muestra en Sodoma. La gente estaba tan fascinada y atraídos por estas personas del cielo, y una multitud aparece en la casa donde las personas del cielo se han alojado. Realmente tienen las ganas de ejecutar un secuestro o un asalto. Así de dramático fue el efecto en el pueblo por estas personas anómalamente atractivas y de aspecto humano. No hay nada en los textos que sugiera que la multitud los ve como cualquier otra cosa, más que seres humanos muy atractivos. Así de atractivos eran que su comportamiento se volvió bastante irracional. Más de 1,5 milenio después, el Evangelio de Lucas cuenta la historia de un sacerdote judío descendiente de Abraham y Sara, llamado Zacarías. Este se encontraba quemando incienso en el templo de Jerusalén. Mientras los fieles se reunían fuera del santuario, aparece un mensajero inusual en el santuario. Algo sobre la forma en que el mensajero aparece en la habitación sobresalta y aterroriza al anciano sacerdote. No tengas miedo, dice el mensajero, tu oración ha sido escuchada y tu esposa Elizabeth va a dar a luz un hijo. Llámalo Juan y sigue las instrucciones que tengo para ti. Tu hijo tendrá una asignación especial. El nacimiento de Juan el Bautista es otro nacimiento anómalo en la tradición judeocristiana. Al igual que sus antepasados Abraham y Sara, los padres de Juan, Zacarías e Isabel, eran demasiado mayores para tener hijos, y fue solo después de este extraño encuentro con un mensajero que logran un embarazo. Ahora, el hecho de que este relato parezca estar basado de alguna manera en el relato de Abraham y Sara es curioso si es simplemente la invención de Lucas en el Evangelio de Lucas. Entonces podemos entender que este está dando un contexto y que está haciendo un punto teológico. Pero si se refiere a algo que ocurrió realmente, entonces es algo muy significativo que lo que sucedió corre en paralelo con un encuentro cercano con extraterrestres, al igual que en el texto de Abraham y Sara. Nos dimos cuenta de que estábamos viendo a personas del cielo sumerio que visitan a Abraham y Sara. Según el Evangelio de Lucas, el mismo mensajero inusual visita a la prima de Elizabeth, a María, para decirle que ella también estará dando a luz un hijo. Una vez más, la historia es de una concepción que se logra anunciada y artificialmente en un encuentro cercano. Y al igual que en la historia de Elizabeth y Sara, no se mencionan ninguna relación sexual. Por supuesto, es posible que Lucas simplemente haya inventado estas historias. Ciertamente es sorprendente que no haya un paralelo a estas narraciones sobre María e Isabel en los evangelios canónicos, por lo que es posible que Lucas simplemente se inventó estas historias. Aún así, está basando esas historias en un encuentro con extraterrestres de la gente del cielo en el relato de Abraham y Sara. Y si los relatos no los han inventado, entonces está insinuando la posibilidad de que hay un aspecto extraterrestre de estas historias, en estas tradiciones desde el principio de los tiempos, que ha sido retocado por las traducciones por generaciones desde entonces. La historia de la hibridación
de los humanos por la gente del cielo es posiblemente el tema más antiguo y más recurrente de las narrativas ancestrales de todo el mundo. Continúan desde la antigüedad hasta el día de hoy. Desde las narrativas de los pueblos africanos sobre la familia de Mami del agua hasta la tradición fey de los celtas de Europa. Todos los pueblos y culturas en el mundo contienen en sus narrativas las historias ininterrumpidas de embarazos anómalos, las historias que rodean los nacimientos de Isaac, Juan el Bautista y Jesús. Son todas partes de una narrativa mucho más amplia, de una tradición mucho más amplia. La tradición judeocristiana, abrahámica, griega, egipcia, nórdica, celta, cultura india y china, por nombrar solo algunas, así como la historia de los carruajes y los niños estelares. Lao Tzu, el filósofo y fundador del taoísmo, el emperador Tazú de Liao y el emperador amarillo serían ejemplos de niños estelares en el folclore de China. En cada uno de estos tres casos, las madres se dijo que habían quedado embarazadas después de extraños encuentros con objetos de luz iluminándolos desde las estrellas. Lo que ellos describen lo llamaríamos como un rayo láser o algo parecido que emana de algún objeto anómalo en el espacio, brillando abajo, directamente sobre la madre, haciendo algo que desencadena algún tipo de inseminación artificial. Ahora bien, lo curioso de eso es que Carlos Crivelli, en su pintura La Anunciación, representa la concepción de Jesús en el vientre de María exactamente de la misma manera: un objeto anómalo en el cielo, un rayo láser, y el resultado es una concepción artificial. Mitra, en la mitología india, Mitras, en la tradición grecorromana, lleva una historia similar. En la India, tanto Krishna como Vipassi, el Buda número 22 en el Buda Bhasma, repite el mismo patrón. Todos estos relatos hablantes de niños cuyas concepciones fueron seguidas luego de encuentros cercanos, experimentados por sus madres, experiencias de contacto con fenómenos extraterrestres. Por supuesto, es fácil imaginar que tales historias podrían haber sido inventadas como una forma de agregar elogios a un antiguo príncipe o una antigua autoridad religiosa. Pero hay gente por todo el mundo, mujeres actualmente en el mundo, que afirman haber tenido experiencias similares, y ese tipo de historias no les trae ningún elogio, ni emoción. No ganan dinero con eso, y por lo general, estas historias se llevan a cabo muy, pero muy en privado, por lo que es muy posible, y fíjense que no estoy asegurando nada, solo digo que es muy posible que el patrón del que leemos en Lao Tzu, el emperador amarillo, Juan el Bautista, Jesús el Cristo e Isaac, entre otros, sean partes de una experiencia mucho más prolífica de lo que hemos imaginado. ¿Por qué la gente de hoy no habla de ello? ¿Y por qué no lo publican? Aunque de vez en cuando alguien se presentará y lo dirá. Hace algunos años atrás, Jane Pauley salió en la televisión nacional de Australia diciendo que ella había tenido exactamente esta experiencia y un encuentro cercano anómalo con extraterrestres, y que había dado como resultado 2 concepciones artificiales. Ahora bien, cuando alguien así se atreve a presentarse y decir algo como esto, saben que están diciendo algo que los va a exponer al ridículo total. No ganan dinero con eso, no tienen ningún beneficio, y cuando Jane Pauley salió en televisión para hablar de ello, dijo que sentía que solo tenía que honrar a los niños que ella había obtenido de manera anómala. Por supuesto, es fácil imaginar que en tiempos antiguos tales historias podrían haber sido inventadas para agregar elogios o autoridad a un líder religioso o a un príncipe, pero en el siglo XXI, una mujer que presenta una historia como esa es más probable que la envíen a recibir un tratamiento psicológico. Así que creo que necesitamos pensar muy cuidadosamente sobre lo que este fenómeno en realidad significa. Si lo procesamos al oído moderno, a las historias de los niños estelares y los niños índigo podrían sonar como lenguaje de fábula y la magia, pero no. Piensa en la fertilización in vitro, en la inseminación artificial, en la hibridación, en la ingeniería genética
o en la microcirugía de modificación genética en útero. Hoy tenemos un lenguaje para fenómenos tecnológicos que no tenían nuestros antepasados. Ellos no disponían de un marco tecnológico y solo podían entender que todas esas cosas que sucedían eran de manera sobrenatural. Entonces, lo que tenemos son experiencias antiguas que fueron informadas y luego, entre ellos y nosotros, tenemos siglos tras siglos de traductores que no tenían un lenguaje tecnológico para llamar a estos fenómenos y así lo informaron en este tipo de forma sobrenatural. Hoy tenemos experiencias de comprensión del lenguaje tecnológico, lo que significa que podemos mirar hacia atrás a esos informes y tener una idea de lo que sucedió y resalta absolutamente el aspecto extraterrestre de la historia de Dios. Por lo tanto, este marco nos ofrece un contexto más amplio a la gran pregunta que muchos nos hemos hecho sobre ¿quién es Jesús? En el momento en que comienzas a aceptar la posibilidad de que hayan cosas tales como los niños estrellas, que hay embarazos anómalos y que haya un aspecto extraterrestre para ellos, que el nacimiento de Jesús y Juan el Bautista se basa en un encuentro cercano con la gente del cielo, al igual que la experimentada por Abraham y Sara, en este punto muchos dirán, pero es que hay dos fuerzas que han intervenido al planeta, una positiva y otra negativa. Bueno, yo diré también, en este punto, ya cada uno debe saber cuál fuerza habrá intervenido en cada uno de estos fenómenos, porque como muchas veces lo he dicho, existe una premisa para saber quién es quién, y es, por sus frutos los conoceréis. Así que continuamos el hilo de lo que estábamos hablando anteriormente. Cuando comenzamos a aceptar que estas experiencias son causadas por intervenciones externas, inmediatamente ampliamos nuestra mente. Ahora bien, hay otra manera en que este aspecto extraterrestre replantea la historia de Jesús y la encontramos al leer a Platón. Platón presenta las ideas de las que el señor Paul Wallis habla en sus libros Escapando del Edén y Las cicatrices del Edén. Es decir, que hay una fuente cósmica a la que nosotros, desde este canal, llamamos Dios, y que todo el universo material emana de esta fuente creativa. Traduzcámoslo al lenguaje moderno de la panspermia, o sea, la idea de que la codificación genética para la vida consciente ha sido diseminada por todo el cosmos y que cuando aterriza en un hospitalario planeta, genera formas de vida similares a las que estamos familiarizados en el planeta Tierra. Y luego Platón habló de varias intervenciones en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra, que nos llevó a ser una especie tecnológica, inteligente, consciente, pero nuestra conciencia, dijo Platón, emana de la fuente cósmica, de la conciencia de la primera fuente. Platón creía que tú y yo comenzamos como aspectos de la fuente cósmica y que luego nos individualizamos como conciencias individuales. Entonces nos convertimos en seres materiales. Tenemos esta vida material en la que luchamos con una gran pregunta de cómo podemos amar, cómo podemos vivir en conciencia, inteligencia y armonía, como una sociedad de individuos ejerciendo el libre albedrío. Todas estas son parte de las grandes preguntas de la vida que todos tenemos y con la que todos luchamos. Y luego, después de esta vida material, volver a una relación con la conciencia cósmica. Ahora bien, ¿cuál sería el paralelo a la forma en que Jesús describe su propio viaje en el Evangelio de Juan? Que Él existió antes de esta vida material y Él existirá después de ella. Esa historia de la migración de su alma, pienso que se encuentra como un patrón para todos nosotros. Platón enseñó esto como el patrón de toda la vida humana. Así que cuando te das cuenta de que la historia de Jesús es un ejemplo de lo que Platón escribió acerca de ti y de mí como seres humanos, entonces te será mucho más fácil comprender que Él es un ejemplo de todos nosotros y de esa manera cuando Jesús toma el título como Hijo del Hombre para describirse a sí mismo y que este título simplemente significa humano, comienzas a entender hasta qué punto Él se está identificando con nosotros, con toda la raza humana. Y luego cuando da enseñanzas que dicen, yo soy un ejemplo para que tú hagas lo que yo he estado haciendo, te das cuenta
de que ese aspecto de su similitud con nosotros es una que tal vez hemos minimizado por la necesidad de redescubrirnos de una manera nueva y fresca. Cuando el Imperio Romano secuestró el cristianismo y realmente enfatizó los aspectos de la adoración, obediencia, pecado, castigo, cielo, infierno, entre otras cosas, trajo una distorsión en la forma en que nosotros entendemos a Jesús. Creo que los errores de traducción que se cometieron al igualar a los Elohim o personas del cielo con la fuente original distorsionan totalmente una imagen del Padre que al final terminamos con un Dios que es así de implacable, punitivo, genocida y violento. Y hoy encontramos a muchos dentro de las iglesias y congregaciones que, aunque no lo dicen, están acobardados y encogidos de miedo y obediencia bajo esa autoridad. Han distorsionado tanto la forma como vemos a Jesús que hemos olvidado cuando Él está revelando que el Padre no hace esas cosas, que nadie ha escuchado su voz, que no tiene un aspecto. Realmente hay algo que no cuadra. Algunos de los llamados padres de la iglesia como Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Orígenes, Marcio, todos estos argumentaron que esa traducción de los textos antiguos no debía usarse como una guía para lo que Jesús comenzó. Y ese es el punto de vista que yo y muchos que andamos en la búsqueda compartimos. Es necesario hacer el trabajo de traducción nuevamente. Separar esas ideas y entender que muchas de las historias que hemos contado como las historias de Dios son realmente los recuerdos de nuestros antepasados chocando y peleando contra la invasión de una fuerza extraterrestre que ha metido mano en el desarrollo de nuestra especie y en la vida de las personas. Y esto ha sido muy, pero muy significativo para la cultura humana a través de los siglos. Piensa en Lao Tzu. Piensa en Juan el Bautista. Piensa en Abraham y Sara. Piensa en Jesús el Cristo. Hay una reformulación masiva que debemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo el universo y a la primera fuente. Entendiendo nuestro lugar en el universo. Todo esto cambia cuando volvemos a los textos antiguos y entendemos que estamos leyendo acerca de extraterrestres. El replanteamiento de Jesús, que viene de la narrativa extraterrestre, es una que abre mi visión sobre él, de que no es alguien que vino a comenzar una religión y a ser obedecido, y que si no lo haces las cosas que él dice, entonces serás castigado. Creo que sus enseñanzas fueron dadas para ayudarnos a los seres humanos, y esa es la conclusión a la que he llegado. Creo que él nos muestra todo lo que es posible para un ser humano, que nos dejó herramientas para nuestro desarrollo y elevación. Y sobre todas las cosas, vino a denunciar la invasión que hubo en el pasado. Esa es la conclusión a la que he llegado. Creo que Jesús está allí como nuestro modelo para mostrarnos la conciencia y la inteligencia humana. Pueden ver que a pesar de todo sigo siendo un gran admirador de su enseñanza y recomendaría a cualquiera que vayan y miren de nuevo. Pero esta vez, míralo fuera del contexto de la religión imperialista y alarmista que infunde miedo y que quita el poder que a menudo está asociado con él. Ese es el viaje que estoy haciendo. Les recomiendo los libros Escapando del Edén y Las cicatrices del Edén del escritor e investigador Paul Wallis. Estoy seguro que les ayudará a comprender y a compartir este viaje. Sobre estas y otras preguntas, estén siempre atentos al túnel. Si te gustó el video, dale like. Y si aún no te has suscrito, hazlo. Y también dale a la campanita para mantenerte siempre informado de cada publicación. Recuerda, esto es el túnel, donde sacaremos a luz todo aquello que han querido mantener en la oscuridad. Hasta la próxima.